Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Steven Almodóvar de la otra cara del ministro. Aquí estoy con nuestro amigo y hermano, el ministro Jesús Velázquez, donde tendremos una entrevista poderosa, así que no te lo pierdas. Estamos en el episodio número 13. Será algo especial. Y habiendo dicho todo esto, mira, suscríbete, compártelo. Y solamente me queda decir, comenzamos. Bienvenido a la otra cara de Ministro Podcast. Aquí estamos en el episodio número 13. Amén. Y tenemos una entrevista poderosa, especial. Así que no te lo pierdas. Compártelo con un amigo, como lo hicimos en el intro del podcast. Y yo creo que será un momento glorioso, ¿verdad? En estos 40, 45 minutos, lo que Dios nos permita. Amén. Amén. Así que no te pierdas este episodio número 13. Será de mucha bendición. Y tengo aquí a mi amigo y hermano, el ministro Jesús Velázquez. Creo que habíamos tenido una entrevista previa y tuvimos que cancelarla por el audio, pero tuvimos que hacer unos cambios, pero este episodio 13 sí que tiene que salir. Así que espéralo este domingo que viene. Amén. Y bienvenido, Jesús. Salúdanos a nuestros amigos que nos están viendo. Dios le bendiga, familia, más que agradecido de esta oportunidad y más que es un honor estar aquí contigo. Amén, ¿no? El honor es de nosotros. Hemos trabajado para esto, hemos tenido que cancelar, cambiar, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que se pueda dar y poder hacerte esta primera pregunta. ¿Quién es Jesús Velázquez? Mira, Jesús Velázquez, nacido y criado en el Evangelio. Soy naturalmente de Puerto Rico, del área de Luquillo, del área de los kioscos. Rico. Y donde se hacen las mejores alcapurrias, lamentablemente. Eso es. Pero soy del área de Luquillo y voy a la iglesia Casa del Alfarero, Pastor Pedro y Ruth Marrero, los cuales son mis padres espirituales y de ahí soy, como dices, nací en Puerto Rico, pero me adoptaron en Gainesville. Amén, amén. Creo que somos muchos adoptados en Gainesville y muchos que hemos pasado por las manos del Pastor Marrero y Ruth Marrero, la pastora. Correcto. Y creo que el que no ha pasado por ahí no ha crecido, es porque realmente no se dio la oportunidad, ¿verdad? Correcto. Porque todo el que pasa por sus manos siempre hay crecimiento, ¿verdad? Y podías decirte y preguntarte como segunda pregunta, ¿de dónde viene Jesús, verdad? Que me dijiste que viene del área de Luquillo. De Luquillo. Cerquita de Fajardo, soy de Fajardo, de los Cariduros, bien cerquita. Yo de los Comecocos, de los Comecocos, amén. Una ciudad, ¿verdad? Luquillo es una ciudad de mucho ministerio. Amén. Hay mucha familia, ¿verdad? Que amamos y queremos de esa ciudad. Y yo te podría preguntar, Jesús, dos palabras que te puedan describir. Mira, yo creo que las dos palabras que voy a describir, primeramente, es humilde. Soy una persona humilde, sencilla, y creo que ya tú me conoces y vas a saber que es verdad, atrevido. Atrevido. Soy atrevido para muchas cosas en la iglesia, a veces ideas que me llegan, y pues soy atrevido porque me lanzo a veces, y si es de parte de Dios, oro primero. Si es de parte de Dios, me lanzo, y siempre oro porque cuando Dios te da un propósito, Él respalda. Y lo he visto hasta sol de hoy. Amén, amén. Yo creo que sí, ser atrevido abre muchas puertas, ¿verdad? Ser atrevido provoca muchas cosas en nuestro caminar. Yo soy de los que pienso que Dios llama a gente atrevida, ¿verdad? Dios no llama cobardes. Y cuando nos encontramos con gente atrevida, ¿verdad? Podemos hablar de muchos personajes en la Biblia que fueron atrevidos, que se movían sin entender, pero creían en la palabra. Amén. ¿Verdad? Aunque no la entendieran, pues creían en ella. Y creo que Jesús Velázquez es uno de ellos. Conocemos a Jesús Velázquez haciendo muchas cosas a la vez. Hace una cosa por aquí, de momento sale con otra por allá, y siempre está en el ambiente, creando cosas, ¿verdad? Para mantenerse ocupado en el Señor, para seguir expandiendo el Evangelio, ya sea también para bendecir a otros ministerios, bendecir a otros, y todo lo que Dios te da lo compartes para adelante dándolo por gracia, ¿verdad?
Y esa parte de Jesús Velázquez que todo el mundo ve, pues todo el mundo se lo disfruta, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué Correcto. bueno verlo ahí. Y cada vez va en crecimiento, cuando todo el mundo piensa que las cosas se quedaron ahí, de momento aparece algo más grande. Y Sí, esa es Dios abriendo puertas. la parte que conocemos de Jesús Velázquez, ¿verdad? Pero para llegar ahí hay un proceso, ¿verdad? Por eso lo llamamos la otra cara del ministro. Hay un proceso, un background, cosas que tuvimos que pelear, cosas que tuvimos que dejar. Y todo el mundo conoce a Jesús Velázquez ahora. Somos muy Correcto. pocos, ¿verdad? Lo que sabemos un detalle Ujú, de tu vida pasada, conozco un poco de ti, ujú. pero cuéntanos, ¿qué ha pasado contigo? Eh, Como te dije, fui nacido y criado en Puerto Rico, nacido y criado en la iglesia, pero lo voy a decir con todo respeto, alejado del Señor. Ujú, Alejado del Señor de la forma en que, como mis padres me criaron, era de lunes a sábado, iglesia. mm, No había oportunidad para compartir con mis amistades, no había oportunidad para hacer otra cosa más que no fuera iglesia. Y si había algún evento cristiano domingo, también tenía que ir a la iglesia. Eso me creó a mí odio hacia la iglesia, wow, un rencor fuerte hacia la iglesia. Creo que fue un proceso de que fue creciendo poco a poco porque yo veía a las demás personas compartiendo en la playa, en los deportes, que me encantan los deportes, y no podía hacerlo porque para mi padre para ese tiempo no era correcto, era pecado. Eh, sí podía jugar deporte, pero tenía que jugar en la escuela escondida de mi papá. mm, Tú sabes que nosotros era casa, iglesia y escuela. todo el tiempo. Si hay una clase de educación física, ahí como único podíamos jugar. Eso creó en mi rencor hacia la iglesia, incluyendo hacia mis padres. Mm, Eh, el rencor fue tan fuerte que yo digo que yo odié a mis padres por mucho tiempo, porque las puertas que yo creía que eran las oportunidades para yo seguir siendo lo que yo quería ser deportista, mis papás me las cerraron. mm, Pero eso fue lo que le enseñaron a ellos. ujú, Tuve que pasar un proceso para entender que ellos lo que estaban aplicando en mí es lo que le habían enseñado a ellos. Entonces, eso fue un proceso bien, bien, bien fuerte. Luego de ahí, estoy adelantando un poquito porque luego de ahí tuve, tuve que llegar a la juventud, como lo dice. Por ujú, ese proceso, de ese proceso, pero llegué a la juventud y tuve el valor un día de decirle a mi mamá que ella, lo que estaban haciendo hacia mi vida, eh, le iba a afectar tarde o temprano a ellos. mm, Porque yo estaba apartado directamente dentro de la iglesia, apartado. Iba a los eventos, iba a todas las cosas que mi mamá me llevaba, pero mi mente estaba fuera de eso. fuera. Es más, te voy a decir, la iglesia aquí yo estaba metido en los kioscos, donde Mm, están los muchachos allá vacilando, ¿sabes? Mentalidad de joven, ujú, porque no le dieron la oportunidad ni tan siquiera de compartir con los amigos a frente de la casa. wow, Eso, como dije, creo es rencor en mí, pero el día que cumplí mis 18 años, ese mismo día fue mi último día que yo pisé la iglesia. mm, Yo dije, ya soy mayor de edad, ya tengo trabajo, voy a hacer lo que me dé la gana. Llamé a unas amistades y me esperaron después del servicio mm, y me fui a beber con los muchachos. La bebida fue lo que no quería hacer en mi vida porque mi papá fue alcohólico. Y lo que yo vi de mi papá fue malo ujú, porque el alcohol transforma a las personas. sí, Pero es la única forma que yo pensé de desquitarme con mi mamá, oh, es con wow, el alcohol. Y ahí eso me atrapó. wow, Esto es algo que nadie sabe y las personas que no saben, mi papá era alcohólico, gracias al Señor fue restaurado, pero el alcohol afectó mucho mi niñez. Mi papá no me maltrataba, pero nunca pude entender que sí había dinero para alcohol, pero no había dinero para comer. Sí había dinero para alcohol, pero no había dinero para comprarnos ropa
o material de la escuela. Ujú. Esas cosas pues traen un poquito de dolor porque yo juré no hacer lo mismo que hizo mi papá, ser mejor padre que mi papá. Ujú. Y, y me rompió porque entré a lo que estaba haciendo él, Mm. pero no entré porque fue un descuido, entré porque quise, Sí. porque era mi forma de vengarme. Pero Ujú. yo no sabía que esa era la llave que el enemigo puso en mi mano para estar encerrado y botar la llave del Wow, candado. Y me encerré en ese mundo del alcohol. wow. Es impresionante, ¿verdad? Mucho joven que ha pasado por eso. Obviamente, nuestros padres hacen lo que ellos entienden Ujú. que debe ser el cuidado del niño, ¿verdad? Y hubo unos tiempos, sí, donde el evangelio era muy estricto. Hoy en día, pues uno, por la madurez que tiene, puede entender muchas cosas ahora que en ese tiempo no se entendía, ¿verdad? Y si hubiese tenido la mentalidad de ahora, hubiese uno evitado muchos Muchos errores. trayectos en nuestro camino. Pero sí, siempre uno corrige otras cosas que entendemos que no fueron las correctas, ¿verdad? Y tratar de mejorar y no tener que ser como fueron ellos, Ujú. siempre buscando ser mucho mejor, ¿verdad? Y, y después de ese tiempo que caíste en ese mundo de la bebida, ¿cómo fue tu relación con ellos, con tus padres? Mira, yo salía, yo llegaba a casa a las 6 de la mañana a dormir, me levantaba a la 1 para entrar al trabajo a las 3:30. Mm. Eso era la vida mía. Viviendo en casa de mis papás, mi papá, mi mamá, amaneciéndose para que a ver a qué hora yo llegaba, porque por más que uno sea cabezón, tú sigues siendo el hijo, un bebé Ujú. para ellos. Pero esa relación entre yo, mi papá y mi mamá, literalmente fue hipócrita. Yo hacia ellos. Ujú. Te estoy siendo sincero, porque, eh, porque sé que lo que estoy diciendo ahora me va a traer una paz en mi interior. Amén. Y perdona si se me sale, si lo lloro o se me sale una lágrima, es porque fue muy hipócrita mi vida hacia ellos. Ujú. Porque estuve viviendo en la casa de ellos, porque no quería irme de la casa de ellos, porque sabía que si me iba tenía que gastar más dinero. Ujú. Pero tenía que tratarlos a ellos con respeto, pero a la misma vez yo maldiciéndolo por dentro. Sí, sí. Porque el rencor que creció hacia mí se estaba manifestando en otras cosas. Y es la Ujú. primera vez que lo digo aquí. Wow. Sin quitarle el mérito que tengo una mamá, tengo mi madre que Dios me la bendiga, y a mi papá, que Dios me lo bendiga, porque tuve una restauración con ellos Ujú. más adelante, que la voy a contar. Pero mi mamá era una mujer de Dios, mi mamá era una mujer de Dios, no lo puedo quitar. Pero lo que había creado en mí, ese proceso desde un principio, se estaba manifestando en mí a través de amanecerme en las calles, Ujú. de compartir con amistades que no tenía que ir. Inclusive llegó un día que me acuerdo como hoy, que salí con un grupo de amigos para los kioscos de Luquillo. No es promoción, no es promoción. Eh, y ese día, no sé qué pasó con el amigo mío que no pudimos llegar. Y pues yo regresé para mi casa. Pero él me dejó en mi casa y él se fue después para los kioscos. Y ese Wow. día me acuerdo que a las 11 de la mañana me llaman diciendo que lo habían matado. Wow. Eso fue creo que fue la masacre que hubo, que mataron a 2 personas en los kioscos de Luquillo, una de las masacres que hubo. Eso fue mi impacto porque yo iba yo estaba andando con él, yo Mm. trabajaba con él. No sé si, como no me acuerdo bien cuál fue el detalle, yo sé que él me llevó a mi casa. Y después que yo regresé, a él lo llaman y él se va con el Wow. grupo. Y a esa fue la última vez que yo lo vi. Wow. Triste. Luego de ahí, mi mamá, comencé a tener una comunicación leve con mi mamá, pero sigo siendo hipócrita porque el amor que sentía estaba lastimado. Ujú. Y ese amor que sentía era un amor que era un beneficio momentáneo. Necesito quedarme aquí, pero necesito irme para. Hasta que tuve la oportunidad de irme de mi casa, Wow. pero sin tocarle el detalle que ya yo estaba padeciendo de ansiedad.
Wow. ataques de pánico y depresión. Yo estaba manifestando poco a poco, pero no le hacía caso porque estaba todo el tiempo envuelto en haciendo cosas. Sí, sí. Cuando me voy a vivir solo, ahí la vida cambió. Mm. Ya no está papi y mami. Ya no está mi nuevo hermano. Somos 9 hermanos. O sea, somos 8. Tengo 8 hermanos, pero son 9 conmigo. Amén. Ya no tengo espacio para hablar con alguien. Solamente tenía a la que es mi esposa ahora mismo, Emily, y ya no vivía conmigo. Cuando yo salgo de mi casa, me choco con la pared Mm. de lo que estaba pasando conmigo. La realidad. La realidad. El detalle aquí es que no quiero regresar a la iglesia por el rencor que tengo. Y estabas dolido. Estaba. Eh, y dolido en el sentido que tocaste un punto bueno, es que la iglesia me lastimó. Anteriormente te lo había contado. La iglesia a mí me lastimó mucho a mi familia. El fanatismo de la iglesia, Ujú. porque los que me predicaban un altar amor, cuando se sentaban en lo que era una guerra, Ujú. ¿sabes? Los que predicaban el amor de Dios maravilloso, pero yo estoy viviendo un infierno en la iglesia, Ujú. porque vengo de una familia que con bajos recursos, vengo de una familia que mi mamá tenía que ir con sus 9 hijos caminando hacia la iglesia, Wow. y a veces los hermanos pasaban por el lado ni la miraban. Wow. Mi Qué mamá con triste. sus 9 hijos sola, porque mi papá estaba apartado para ese tiempo. Nosotros caminando desde mi casa hasta la iglesia. Y muchas veces le di la sesión a las personas que cuando salen del culto le daban por mi mamá para casa, pero muchas veces era a pie que regresaban. Mm. Y los 9 hijos derechitos a la iglesia. Por eso te digo que a veces lo que mi mamá aplicó fue mal enseñado, Sí, sí. pero lo aplicó de la forma que se le enseñaron a ella. Porque ella su esfuerzo fue llevarnos a la iglesia. No importando cuánto yo lo odiaba, cuánto odiaba a ella, pero hizo en lo que pudo entre todo lo que pasó, hizo un buen trabajo porque él nos enseñó el camino. Sembró la semilla esa. Sí. Sembró la Eh, semilla. pero como te iba diciendo, cuando me fui a vivir solo, me di cuenta que la vida no es igual. Cuando uno vive solo, las cosas cambian. Ujú. Y te das de cuenta cuando estás parado. Ansiedad, pánico, depresión. Tenía todo ese reguero encima, mi hermano Steven. Wow. Cuando choco con la pared, de todas esas cosas, comienzo más en la bebida. Comienzo más en la Te bebida. refugiaste ahí. Sí, pero yo era de las personas que compraba lo que me iba a tomar, me lo compraba y me iba para mi casa. Y si tenía la oportunidad, como ya había pasado varias experiencias con varias amistades, que salían en grupo y siempre había un problema, porque cuando hay alcohol y problemas, Ujú. pues prefería irme con la que es mi esposa ahora, Emily, y compartíamos en familia. Pero el cambio más grande pasó cuando me casé. Mm. Cuando yo me caso, ya no me estoy haciendo daño yo, le estoy haciendo daño a la persona que está al lado mío. Mm. Porque cuando eso, lo 95% seguro que eso le pasa a todo matrimonio. Que cuando uno se casa al principio todavía piensa que es soltero. Ujú. Quiero estar en la gancha metido, quiero irme para aquí, quiero irme para allá. Y yo creo que eso es algo que no se enseña, eso se aprende. Mm. Que cuando tú te casas, ya hay una responsabilidad diferente. Amén. Pero me doy con la realidad que la depresión estaba afectando a mi esposa y ya no me lo decía. Y luego de ahí tuvimos nuestro hijo Jesús Adrián. Jesús Adrián fue un salvavidas entre el medio de nosotros. Porque aparte que es un niño especial, Ujú. fue un niño que Dios mandó para que nosotros entendamos que es un testimonio. Y esa sería otra historia. Sí, no, Jesús Adrián es un niño especial y le contaba a una pastora que estuvo aquí también con nosotros que Dios le da niños especiales a A gente Padre. especiales. Amén. No todo el mundo tiene esa capacidad, ¿verdad? Y Dios te ha bendecido con un niño que la misma palabra lo dice, Ujú. especial, Amén. ¿verdad? Y puede llevar esa honra de que tiene un niño especial que ama a Dios, Ujú. ¿verdad? Es un Y en la iglesia ahora. es Ujiel, y decía, wow, es tremendo. ¿Cómo afectó, qué tanto afectó eh, tu vida, tu esposa? Mira, yo creo que la columna fuerte de mi casa es ella.
lamentablemente lo tengo que decir, la mujer de oración que Dios me envió, la fuerte fue ella. Eh, ¿Qué tanto le afectó a ella? Tengo que, en esa parte tengo que dialogar más con ella. Y es Ujú, una buena pregunta para yo hacérsela a ella. ¿Por qué? Porque mi esposa a- le afectó, pero yo no vi ningún tipo de cambio en ella. Ella siguió supo amándome, trabajarla. supo trabajar todo, todo. Y el problema aquí fue que yo continuaba practicando lo mismo. Mm, Porque aparte que ella era la fuerte, yo trataba de lastimarla a ella. Pero como yo no veía ningún tipo de cambio en ella, no vi ningún tipo de debilidad en ella, es la palabra correcta. La veía más fuerte cada vez que yo trataba de hacerle daño. sí. Y Y pensaba que lo que hacía no le estaba nos afectando estaba porque afectando. Entonces, y no vi ningún cambio en ella, al contrario, ella estuvo en mi peor momento conmigo. Nadie puede decir que estuve solo, estuve con ella, aunque yo pensaba que estaba solo, porque mm, yo no la quería tampoco que estuviera en lo que yo estaba pasando, que era la ansiedad, el ataque de pánico y los ataques de depresión. Inclusive llegó un punto en mi vida que en el trabajo pasó una situación, lamentablemente pasó una situación conmigo, que cuando yo fui a agredir a la persona con un cuchillo para matarlo, algo me detuvo. ujú, Y cuando eso me detuvo, desperté en Capestrano, en lo que hoy en día llaman un psiquiatra. ujú. Estuve internado por creo que 3 meses. Wow. Y en mi reporte que tengo de médico, un diagnóstico que es una Biblia como así de ancha, de todo lo Wow. que me encontraron. Y yo sé que no lo tengo porque Dios me libertó. Pero el detalle médico decía hasta intento de suicidio, decía una persona compulsiva, un montón de cosas, que si yo me dejo llevar por lo que el doctor escribió ahí, Ujú. yo estuviera, yo estuviera Internado todo eso. internado, estuviera aislado, porque lo que el doctor lo que escribió ahí fue fuerte. Yo lo tengo como evidencia de lo que Dios hizo en mi vida, pero no me reflejo en lo que el Ujú, enemigo dijo, reflejo lo que Dios hizo y la liberación. Pero después de ahí, que mi esposa pasó todo ese proceso conmigo, eh, yo no vi ningún tipo de debilidad en ella. Yo la vi más fuerte, hermano. ujú. De verdad, ¿cómo le afectó a ella? Esa va a ser mi asignación hoy, preguntarle. Importante, ¿verdad? Yo diría que hay veces que pasamos procesos y a veces nos hacemos fuertes, pero en realidad por dentro se van formando grietas, ¿verdad? Que cuando uno viene a ver, se rompe y uno dice, pero Ujú, ¿cuándo sucedió esto? Y hay cosas que no suceden en el momento, hay cosas que van rompiéndose poco a poco, ujú, ¿verdad? Pero en realidad, si no hubiese sido una joven fuerte, no te hubiese ayudado también en la parte que tú necesitabas, ¿verdad? ujú. Porque en lo otro te encontrabas totalmente solo. Eh, Mi pregunta sería, ¿llegaste a tratar de atentar contra tu vida en un momento Sí, dado? sí. Para volver al punto de la pregunta que me diste, de verdad, de verdad, de verdad, no quiero decir que mi esposa no lloró. Ella lloró, pero saber qué magnitud eso lo impactó a Ujú, ella, no le pregunté, como te dije, pero sí en el proceso se llora. En ese ujú, proceso se llora. Y sí, te traté de quitarme la vida. Si te digo, fueron en 2 ocasiones, traté de quitarme la vida. La primera, la primera fue en mi trabajo, que, que estuve trabajando, eso fue aquí en Gainesville, ujú, porque cuando yo me mudé a Gainesville, yo pienso que todo lo que estaba pasando en Puerto Rico se iba a quedar en Puerto Rico, ujú, sin pedir ayuda, sin pedir nada, pensando que yo era el bravo de la película. Eh, y cuando llegamos a Gainesville, peor todavía, ujú, ya no estaba,
mis amistades, ya no había nadie que yo conocía solamente por teléfono, pero no es lo mismo. Y tú sabes que cuando uno llega a la Florida, a un lugar nuevo, lo que tú vives encerrado, porque llegas sin carro, llegas a buscar trabajo, llegas a casa de un vecino o de un amigo o una persona que te va a ayudar, pero estás en un cuartito. Sí, sí. Eso comenzó a dañar mi vida y cuando comienzo en mi trabajo, que eso fue aquí en Gainesville, el ataque de pánico, la ansiedad y todo lo que estaba llevándome a eso, que inclusive te voy a dar este punto. La adicción mía ya no era el alcoholismo, era la pornografía. ¿Sabes? Porque solté el alcoholismo porque encontré otra cosa que me estaba llenando, que era la pornografía. Y la pornografía, yo digo que fue algo que hasta trató de romper mi matrimonio, porque me volví adicto a la pornografía. Y esos son temas que hoy en día hay que hablarlo, la verdad, cómo afecta el ministerio, cómo afecta a los ministros, y eso ya tú no lo tienes que ir a comprar, porque antes se compraba. Tú ibas a un videoclub o una esquina donde vendían unas cositas redonditas que era pirateada, tú sabes. Ahora tú lo cargas en el teléfono. Y esto continuamente, lo que tú vayas a ver, tú lo puedes buscar aquí en el teléfono. Y lidiar con todo eso fue difícil. Pero cuando estoy en mi trabajo, que vengo con todo ese regreso, ese revolú, le digo, ya yo no aguanto más. Ya no aguanto más y subo a la azotea y cuando me voy a tirar, que siento que me llaman. Por eso yo digo que hay veces que la gente no entiende las guerras espirituales que las personas llevan. Y a veces también los pastores llevan guerras espirituales y nadie los entiende. Pero esa persona de oración, una señora que está en nuestra iglesia, a la cual pertenezco, me llama y me dice, Jesús, yo no soy de llamar caballeros ni a hombres. Cuando llamo a un hombre es porque mi esposa está al lado mío. Pero Dios me dice en esta hora que te llamara y que no hagas lo que vas a hacer. Wow. Literalmente no fue ni antes ni después que me tirara que llamaron. Fue en el mismo momento exacto que el teléfono me sonó. Cuando yo estaba decidido. Steven, yo sentí que de momento algo me soltó, me quitó una venda de los ojos. Pero a la misma vez sentí que me empujaron. Me acabo de agarrar del tubo donde iba a bajar por la escalera. Y la sensación que sentí fue un frío, que desde las cabezas a todos los pies, y sentí miedo. Wow. Eso fue después que ella me llamó y oró por mí por liberación. Sentí miedo, pero 5 segundos antes no tenía miedo, estaba decidido. Wow. ¿Sabes? Cuando bajo la escalera, el amigo mío que está trabajando conmigo me ve y ve la cara mía cuando bajo la escalera. Y tú no estás bien. Y yo no, le explico lo que está pasando. Y él me dice, te tienes que ir del trabajo. Porque si se reporta al supervisor, tiene que venir la policía. Tienen que venir varias personas y vas a perder el trabajo, inclusive vas a ir preso. Porque eso está mal para la ley también. Me llamo a mi esposa me recoge, llegamos a Walmart. Cuando llegamos a Walmart, me vuelve la señora, me llama otra vez al frente de mi esposa. Y en pleno Walmart, estoy andando con Emily, pongo el speaker y en pleno Walmart caigo de rodillas. Dios es real. Dios trabaja con quien sea, cuando quiera y en la hora que quiera. Y en el lugar que sea. Amén. Ahora voy a traer un detalle que a veces nosotros posiblemente lo ignoramos, pero tú sabes que es verdad. El detalle es que Dios limpia nuestro corazón. Pero ¿a quién le corresponde mantenerlo limpio? Nosotros. A nosotros. Pero lamentablemente yo no lo hice. A los 3 meses volví otra vez a la pornografía. Wow. Estando en la iglesia. Saludando a todo el mundo. Lo voy a decir con todo respeto, cogiendo parte en la iglesia. Payaso, un payaso, completamente un payaso. Wow. Pero estaba en el lugar correcto. No sé si me estás entendiendo. El lugar correcto y la actitud incorrecta. Pero estaba en el lugar correcto.
no me sacaron de la iglesia, aunque la gente no sabía lo que estaba pasando, pero estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar donde sí podía ser restaurado. No estaba en el mundo, no estaba lejos de las personas que sí me podían ayudar. Lo que pasa es que no quería que me ayudaran. Lamentablemente lo voy a decir, me volví adicto, me volví amigo de lo que estaba practicando, porque creé una dependencia de eso. Y esa dependencia no la entendía en el sentido en que yo pensaba que esa dependencia que tenía eso era mi vida, pero no sabía que la dependencia que tenía que tomar correcta era depender de Dios. Me acuerdo como hoy que eran como las 11 de la noche y ese pensamiento de quitarme la vida llevaba semanas tratando conmigo. El detalle es que cuando Dios limpia y tú no te organizas y no sabes cómo mantener limpio ese corazón y tu cuerpo y tu mentalidad, el enemigo ya no viene solo. El enemigo viene con 3 o 4 o más cosas por encima. Ya yo no quería hacerme daño a mí, ya yo quería hacerle daño a toda mi familia. Wow. Ese día que llevaba ya semanas luchando con eso, sin hablar, mi esposa me decía, te ves raro, ¿qué te pasa? Cuéntame. Yo no quería hablar la boca, yo no quería hacer nada, no quería hablar con nadie, egoísta. Comenzó la famosa voz que a veces nosotros decimos el enemigo, hablar. Mata a tu familia y mátate. Mata a tu familia y mátate. Es la solución, porque así el enemigo operó en mi vida en ese día. Si tú te matas, ella se va a conseguir a otra persona. Y si se consigue otra persona, tú no sabes cómo van a trabajar con tus hijos. Entonces, si los matas a todos se van contigo. Y Steven, la lucha mía fue a las 12 de la noche. Fuerte. A las 12 de la noche fue la lucha mía fuerte. Porque ya yo estaba con un cuchillo caminando cuarto por cuarto. Me le paré al cuarto de mi esposa, al lado de mi esposa con el cuchillo. Luego me moví al cuarto de Jesús Adrián. Y luego terminé caminando los últimos 2 cuartos de mis nenes. Y eso fue una lucha completamente toda la noche. Lo hago o no lo hago, lo hago, lo hago, lo hago o no lo hago. Y parecía una persona en modo, como dice el pastor, en modo avión. No estaba procesando nada. Lo que yo estaba luchando es que le voy a hacer daño a mi esposa, a mi hijo. Más nada. Pero me estaba ganando el problema. Wow, sí. Me acuerdo que ese día yo dije, pues yo no puedo hacerle daño a mis hijos. Yo no soy capaz de hacerle daño a mis hijos. Prefiero yo quitarme la vida. Ese día provoqué la pelea más fuerte en mi casa para que mi esposa no fuera para la iglesia. Wow. Yo quería irme solo porque yo dije, si acelero el carro, suelto el guía y me mato. Lo que vaya a pasar, pasó, fíjate de eso. El problema es que yo estaba pensando solamente en mí, no estaba pensando en los resultados que iba a pasar después. Porque el enemigo ciega a uno. Cuando pasa eso, mi esposa toma, la valentía y el coraje, me hace frente y me dice, no, te vas a llevar a Jesús Adrián. Y cuando yo miré, ya Jesús ya estaba montado en el carro. Pero el enemigo es, entre comillas, más supuestamente astuto. Yo comienzo a planificar qué voy a hacer. Y para eso nosotros estamos en la 94, si no me equivoco, todavía en la iglesia pequeña. En la 94. Ese día, ese domingo, todavía me acuerdo como hoy. Siempre yo llegaba y la parte de la frente de la iglesia estaba llena. Y atrás estaba vacío. Y yo decía, me siento atrás, como tengo a mi hermana, le dejo a mi nena a mi hermana, y me voy. Ese día fue al revés. Ese día atrás estaba lleno y al frente había 2 espacios vacíos. Wow. Los ujieres me dijeron, mira, vete al frente y me sienta al lado del pastor Carlos Reyes. Hoy es día para los Reyes, el pastor Carlos Reyes. Para ese tiempo, Carlito solamente estaba en traducción, estaba traduciendo en la iglesia. Y yo llego enchismado, con la cara allá, enchismado, molesto. Y yo, porque tengo que sentar al frente, cuando el pastor diga la ofrenda que va a orar, arranco y me voy al baño y me voy. Ay, Señor.
Me acuerdo que Carlos Reyes se sienta al lado mío y me da un codazo y me dice, si tú quieres que algo cambie en tu vida, comienza a adorar al Señor. Wow. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, él me dice que no se acuerda. Literalmente, esas fueron las palabras que él me dijo. Si tú quieres que algo cambie, si tú quieres que Dios cambie tu vida, comienza a alabar al Señor. No Mm. fue un profeta, no fue un evangelista, no fue alguien del altar, fue alguien sentado al lado mío que me dijo, Dios puede cambiar tu vida ahora. Wow. Cuando, cuando el pastor comienza a, con un ambiente bonito, ese día hubo una adoración poderosa y creo que fue durante la ofrenda que el pastor estaba levantando. Yo sé que pasó una manifestación poderosa que el pastor identificó hasta el demonio de suicidio ese día en la iglesia. Y yo comencé a hablar, comencé a decir, Señor, tienes que hacer algo, tú sabes que estoy aquí, Ujú. tú no me hablas, tú no haces nada. Y en ese proceso tuve que entender que muchas veces Dios siempre está hablando. Amén. El detalle es, yo estoy escuchando. Esa es la pregunta. Dios siempre está hablando, pero yo estoy escuchando lo que Dios quiere hablar conmigo. Y muchas Mm. veces, hasta que un Dios te bendiga, ya Dios te está hablando. Amén. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo no estaba escuchando lo que Dios me estaba hablando. Tuvo que darme un hermano un Codazo. codazo, como que, mira, despierta. En ese momento, algo me dice, no te muevas, que esta gente no está preparada para lo que va a pasar aquí si tú te rindes. Mm. Y la lucha mía no fue tanto conmigo mismo, si no fue por la vocecita esa que estaba en mi mente, ahí continuamente. Cuando comienza el pastor a hablar y a reprender, yo caigo literalmente a rodillas. Y cuando caigo de rodillas, yo, Dios mío, tienes que hacer algo ahora. Yo creo que esa actitud que yo hice fue retar a Dios. Wow. Tú tienes que hacer algo ahora. Y si no haces nada, me quito la vida. Ese era mi pensar. Si no haces nada, me quito la vida. Literalmente, cuando hago eso, que caigo de rodillas, sentí que me amarraron las manos. Mm. Porque el cuerpo mío comenzó a temblar. Yo no tenía control de mí mismo. Empecé a darme en el pecho, comenzaba lo que se estaba apoderando, lo que posiblemente yo pensaba que estaba apoderado en mí, se estaba manifestando. Mm. Yo lo único que escuché fue que mira cómo se ríen de él, mira cómo se ríen de este hombre, mira esto, mira lo otro, ¿sabes? Como que lo que estaba operando en mí me estaba tratando de humillar para que Acusando. yo lo que escuché fue la voz del pastor que dijo, no lo vas a tocar ni lo vas a lastimar. No fue ningún tipo Mm. de mano, nada, solamente una voz que él dijo, no lo vas a tocar, no lo vas a lastimar. Literalmente yo sentí que eso salió. Mm. Puedo decirte que todo lo que yo pensaba de tanto ese reguero que había en mi vida, con dos palabras, fui libre. No hubo un tipo de forcejeo, no lo vas a tocar ni le vas a hacer daño. Eso cambió mi vida. Autoridad. La autoridad de un hombre que tuvo la visión y que Dios usó no tan solo en el altar, sino al lado mío. ¿Qué te puedo decir? Que estamos lidiando a veces con cosas que por nosotros creernos ser fuertes, nos está socavando por dentro. Yo no puedo ser fuerte si no estoy fortalecido en el espíritu. Ujú. Yo no puedo decir yo puedo si no ando con el que puede. Yo no puedo decir estoy en victoria cuando todavía no reconozco que el que tuvo la Mm. victoria más grande fue el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Te estoy contando todo esto porque
porque yo sé que lo que te estoy diciendo, mucha gente no quiere hablarlo. Es un tabú. Es un tabú, porque me puedo vestir bien, pero estoy mal por dentro. Estoy muerto por dentro, estoy Mm. desconectado de Dios por dentro, pero me veo bien frente a la iglesia, me veo con una Biblia en la mano. Pero cuando te lo estoy diciendo con todo respeto, Eso es así. Y aún después de muerto, si estás en unción, algo ¡yache! hay que sentir. Yo diría que Jesús, fueron momentos bien difíciles que tuviste que vivir, ¿verdad? Ujú, Pero en todo momento Dios te cuidó de una forma u otra, ¿verdad? ujú, Esos tormentos, esos ataques. Yo me acuerdo que ese día yo estaba presente, yo estaba en el piano, ujú. yo estaba presente y fue un tiempo de liberación bien poderosa, donde lo que puedo recordar no hubo manifestación, sino eh, una liberación, donde Ujú. hubieron más liberaciones. Sí, correcto. Ese día hubieron más liberaciones. Estaba dispuesto a no volver, habíamos hablado afuera Ujú, varias cosas, y, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando Dios toma a uno y se interesa en uno, Satanás siempre va a venir a distorsionar lo que Dios ya predestinó sobre tu vida. Y así vive mucha juventud y así vive mucha gente, donde vemos que, que viven bajo esos ataques, correcto. ¿verdad? Y en este tiempo se está moviendo mucho, Demasiado. mucho ataque de ansiedad, mucha depresión, gente queriendo quitarse la vida, Ujú, porque nuestra guerra es mental, aquí está nuestro campo de batalla. Y si uno no tiene control, ¿cómo podemos tener control sujeto al Señor, orando, buscando la presencia de Dios? ¿Verdad? No vamos a poder ser libres y le vamos a permitir al enemigo que tome ese control ujú, en nuestra mente. Y a veces lo damos por alto y le queremos diagnosticar. Hoy le diagnosticamos médicamente y pensamos que un medicamento va a ser la solución de esa persona y lo que hacemos es ponerle a una persona adicta a un ujú. medicamento que no lo va a cambiar, sino lo que está haciendo Lo va a es retener. nada, no está haciendo nada hasta que llega Jesús Ujú. y echa fuera ese espíritu que atormenta nuestras vidas. Vemos que tuviste un tiempo de odio con tus padres. ¿Cómo fue esa relación con tus padres después que Cristo cambió tu vida? Mira, si te digo que fue perfecta, te estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque primero tuve que perdonarme yo para después perdonar a mi papá. Mi mamá, tengo más comunicación, o sea, tengo porque eso, están vivos todavía. Tenía más comunicación por ese proceso con mi mamá. Con mi papá yo no quería verlo ni en pintura, porque siempre le eché la culpa a mi papá. Mm. No tanto a mi mamá, siempre le eché la culpa a mi papá. Pasó un caso en mi vida, en la vida de mi papá, mejor dicho, porque también me tocó a mí, que mi papá me llamó y no sé lo que profundamente pasó en Puerto Rico, que me lo traigo a vivir Mm. a mi casa. Durante ese proceso que estuve viviendo en mi casa, pues yo decía, Dios mío, yo soy cristiano, yo tengo que amarlo, Dios mío, yo tengo que ser cristiano, yo quiero modelar tu vida, Señor, dame fuerza. Y mi papá, de la nada, un día, y creo que pasó 3 meses, 4 meses viviendo en mi casa, de la nada, vino de mí y me pidió perdón. De la Va para nada. allá. Eso a mí me cambió con mi papá. Yo creo que todo lo que no pude disfrutar con mi papá desde niño hasta el día que mi papá me pidió disculpas, lo disfruté en los 6 meses que estuvo conmigo. Wow. Viajamos, salimos, lo recorté, le hice un pay, lo mandé a recortar, le compramos un montón de cosas. Me disfruté a mi papá como si fuera un nene pequeño. Yo creo que esa pieza bien clave de cómo fue el cambio con mi papá fue el perdón que él me pidió. Yo no esperaba un perdón de él.
¿sabes? En el sentido de que me pidiera perdón. Yo no lo esperaba porque él es mi papá y a veces nosotros le decíamos, no, nuestro papá, a veces nosotros los padres le pedimos, los hijos le piden perdón al papá, pero yo nunca había visto un papá pidiendo de perdón. Y, y él lo que hizo en mí ese día, a veces yo lo aplico con mis nenes, porque ese perdón me cambió. Y a veces estoy jugando con ellos y le digo, papi, si te hice algo, perdóname. Y Jair, Mía y Jesús Adrián me abrazan, porque ellos me dicen, pero ¿por qué tú me estás pidiendo perdón? Mía a veces hasta llora. Yo, pero si te he hecho algo, perdóname. Soy humano. Y trato de entender que soy su papá, pero también soy su amigo. Y yo creo que ese día que mi papá me dijo, me hizo eso, borró todo había, Ujú. lo que yo creo que había creado un trauma en mi vida. Ese perdón me restauró. Digo, que cambió completamente mi relación con mi papá. Yo, viene una pregunta a mi mente, pero es la última que te voy a hacer. Al principio decías que odiabas a tus padres, posiblemente como muchos jóvenes, dice Señor, porque tú me diste padres así. Ujú. Prefería tener padres, otros tipos de padres. Pero ahora, ¿cambiarías a tus padres? No, no, no. Si tuviera la oportunidad de cambiar ese momento de tu papá y que Dios te entregara a otro. Mira, esto es algo que te voy a contar. Yo le decía papá al vecino. No era porque estuvo con mi mamá, aclarando. Es porque el vecino al lado me crió en pocas palabras. La parte paterna que yo necesitaba a mi papá, esa persona de al lado me la daba. Que yo le digo, se llama Cholo. Ese es el apodo de él. Eh, cuando, cuando pasa eso, que mi papá me pide disculpas, no puedo cambiar nada, porque entendí luego de ahí que todo lo que pasé era, por un era para ese día que me pidió perdón, porque eso me fortaleció. Yo estaba ciego, Ujú, pero en una otra área, lo que pasé en mi vida me dio a mí para entender lo que posiblemente otras personas están pasando, ujú, pero no cambio eso que pasó ya marcó algo en mi vida y ujú. me restauró. Que yo te puedo testificar que sí, la restauración existe a través del perdón. Amén. El levantar a una persona a través de un perdón sí existe. Yo no cambio a mi papá por todo lo que pasó anteriormente, ni tampoco por lo que pasó después del perdón. Al contrario, yo lo amo, lo Ujú. quiero. En total somos 9 hijos que tenemos, que mi papá tiene conmigo. Wow. Pero no puedo cambiarlo, no lo cambio, porque eso sí que te voy a decir, mi papá me enseñó lo que es trabajo. Todo se logra con trabajo. Por eso es Ujú, que a veces yo soy atrevido porque no importando lo que pasaba en mi casa, el ejemplo que mi papá me daba era que siempre había que trabajar para algo. ujú. Pero si me hubiera hecho esta pregunta 3 años atrás, te digo, a la solta lo cambiaría y te daba el nombre de cuántas personas yo lo quisiera cambiar por mi papá, pero Mm, después de ese perdón, no puedo sí. Ahí es cambiarlo. cuando vemos que Dios es perfecto Ujú, y ellos tenían el ADN perfecto que Dios necesitaba para crear un Jesús Velázquez, no simplemente a ti, a 8 hermanos más. ujú, Y ellos eran los que tenían el ADN perfecto para tener esa creación que Dios hizo a través de cada uno de ustedes y los propósitos que Dios tiene en cada uno, ¿verdad? Porque nadie viene a este mundo por casualidad, viene por propósito. propósito. Yo sé que tu casa es una casa de propósito, Amén, donde cada uno de tus hermanos, Dios tiene planes con ellos y lo veremos cumplirse. amén. Mucho talento, una familia de mucho talento. Y Satanás quiso opacar eso. Y hoy vemos un Jesús Velázquez que tuvo una historia y ahora podemos entender por qué Jesús Velázquez es apasionado, Ujú, es atrevido por las cosas de Dios, porque Dios le dio oportunidades, le devolvió el amor, le devolvió ese sentir familiar, ¿verdad? Y hoy lo vemos trabajando, haciendo haciendo conciertos, eventos, cosas. haciendo eventos, y hoy en día eh, con otro proyecto más, como es el grupo íntimo. Amén. Cuéntanos un poco Mira, de eso. el grupo íntimo comenzó
Es más, lo voy a decir de esta forma, inspirado por algo que tú hiciste. Amén. Yo me acuerdo que los eventos, cuando llegué a Gainesville, tú los hacías. Amén. Y está Yadira también estaba ahí contigo compartiendo 24/7, haciendo, esforzándose. Ujú, Es la primera vez que lo voy a decir, Steven. ujú, Y lo voy a decir con todo respeto. Tanto recibí de ti como recibí de Samuel Suárez, como recibí de Pedro Marrero estas ideas. amén. Porque a veces no le damos las gracias completamente a las personas correctas. Ujú, Lo que tú comenzaste, sembró una semilla en mí. Lo que Samuel comenzó, sembró una semilla en mí también. Lo que el ujú, pastor sembró y creció en cada uno de nosotros, sembró una semilla en mí. ujú, Cuando tú haces los conciertos, yo veo eso como una oportunidad para también yo crecer ujú, y mantenerme activo en el ambiente, en trabajar en el Señor. Eh, el íntimo worship, lo que se llama íntimo worship, comenzó a través de una intercesión que Dios hizo el día que hice el rompimiento de mi vida en la iglesia de suicidio. Y comienzo yo a hacer eventos pequeños y haciendo conciertos, pero con la idea tuya, con la ujú. idea de que el pastor me dio. Eh, y de momento sale el grupo que tú tenías de Ojoas. Jehová. Si para que vayas atando cabo. Y cada cosa, cada paso que tú dabas, a mí me marcaba. Ujú, Porque con todo respeto, hay pasos que tú das y posiblemente otra persona sea la que vaya al cumplimiento. ujú. Posiblemente yo no sea la persona del cumplimiento, posiblemente sea mi hijo, sea otra persona. Amén. Pero ese paso que tú diste me ayuda a mí a seguir caminando. Amén. Dios me permitió hacer el evento íntimo worship, que fue mi primer evento, y fue algo que pasó todo el mundo, que ya todo el mundo me está pidiendo íntimo, no me está Ujú, pidiendo los conciertos, ujú. y de ahí sale el grupo íntimo. El grupo Wow. íntimo worship sale de ese evento. Y hoy en día estamos tratando de tener esa iniciativa de que cada ministerio, que si tú miras, cada uno tiene su ministerio individual, Ujú. sea parte del grupo íntimo worship, y si Dios permite que ellos tomen la oportunidad de su ministerio, coger el paso correcto, Amén. pues que ese espacio se quede abierto para una persona nueva. Una nueva. Lo otro es que la persona que sigue haciendo, que sea parte de íntimo worship, aunque tenga su propio ministerio, sigue siendo parte de nuestro ministerio Ujú, íntimo, porque íntimo no quiere decir que es un grupo como tal. Yo digo que lo quiero llevar como si fuera una oportunidad ujú. a otras personas para que su ministerio siga creciendo. Siga creciendo. No sé si hay fotos de ministerio íntimo, vayan viendo. Sí, ahí tenemos a Isi, la directora de adoración, tenemos a la pastora Angeli, tenemos a Tanisha, la pastora también, Amén. tenemos a Leira, una de nuestras nuevas cantantes, tenemos a Iliana Manso, que no aparece en la foto, pero es parte de nosotros, y mi presentadora de eventos de nuestra maestra ceremonia. Tenemos el director de la banda Ezequiel, tenemos al consejero del grupo, que es el guitarrista Cali, tenemos nuestro tesorero, que es nuestro hermano Frankie, tenemos nuestro baterista, que es Michael, y tenemos como bajista suplente, tenemos también a Joel Maldonado. Amén. Tenemos un grupo completamente completo, pero más aún es la familia que tenemos. Todo Amén. el mundo nos tratamos como familia. Y Dios permitió la oportunidad y vamos a estar en Filadelfia haciendo un evento íntimo. Gracias a Dios nos dieron esa oportunidad y que Dios siga haciendo lo que siempre sabe hacer. Y algo bien importante, si alguien quiere, ¿verdad? Escuchar más de tu testimonio, obviamente el tiempo a veces no nos da. Ujú. Y si quiere escuchar más de tu testimonio, ¿cómo podemos contactarte? Si quieren contratar al grupo íntimo, ¿cómo podemos conseguirlo? Mira, nos pueden conseguir en nuestras redes sociales Íntimo Worship a través de Instagram y de Facebook y a mi número personal 352-226-9663. Estamos a la mayor disposición de seguir administrando y de seguir creciendo, porque esto es algo que hay que ser sincero. Las oportunidades que se nos dan fuera de nuestra iglesia para crecimiento. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y a tomar un mejor carácter como ministerio. Amén.
Lo importante es que tenemos que tener algo en mente que yo aprendí. No siempre lo tuve en mi mente, lo aprendí ya de adulto. El éxito siempre está en la perseverancia. Correcto. La perseverancia, inclusive lo he mencionado muchas veces. Aún la Biblia nos incita a que el que persevera hasta el fin En fin. será salvo. Y nada viene para el que se rinde, sino Ujú. para el que persevera. Y es importante pues, que tengas eso siempre en mente. Amén. En el camino no todo nos va a salir, en el camino no todo el que comienza termina, Ujú. pero si perseveramos, siempre vamos a tener la oportunidad de ver cosas nuevas en nuestras vidas y ver que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que comenzó. Por eso la Correcto. Biblia nos enseña que las glorias postreras siempre serán mayores que las primeras. Ujú. Así que el que quiera invitar, hermano Amén. Jesús, a predicar o al grupo íntimo, eh, ahí están los números, no tiene excusa ahora, Nada, correcto. no tiene excusa ahora. Si un momento dado se olvidó, esto va a estar en YouTube, amén, este domingo va a estar saliendo y le pedimos que tú compartas este tiempo. Este tiempo puede cambiarle la vida a alguien. Alguien está pasando Amén. por un momento por la cual pasó Jesús y tal vez no encuentre qué hacer con su vida. Y hoy a través de este testimonio puede entender de que Dios puede cambiar la historia de una vida, Todo. de que Dios no se equivoca con los padres que nos Ujú. entregaron y que sí hay propósito. Hay propósito y si estás pasando por un momento dado, por cosas y todavía estás con vida, Dios también te guarda Amén. para que tú también puedas seguir creciendo en el Señor. Así que Jesús, gracias por estar No, con gracias por la nosotros. invitación. Ha sido una bendición tenerte aquí, escuchar tu Igualmente. testimonio. Esperamos más adelante poder ver la otra parte del testimonio, Amén, seguro. porque Dios sigue haciendo historia en nuestra Ujú. vida. Es una parte de tu historia. Hasta que Cristo no venga, Ujú. tenemos nuestra historia sigue corriendo, amén. Amén. Y esperamos más adelante, pues, poder tener a tu esposa, ver a tus hijos, Amén. para que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en la vida de Ujú. Jesús Velázquez. Está el testimonio de que Dios, como tú dijiste el tema, Dios da hijos especiales a padres especiales. Amén, Ese es otro testimonio para otro día, pero Dios te entrega, Dios nunca te va a entregar algo que tú no puedas llevar. amén, El detalle es tú saber escuchar la voz de Dios. amén. Y esas fueron las últimas palabras de hermano Jesús. Así que llévate esa palabra para tu corazón. Amén. Así que nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.